Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Alguna vez te has preguntado si la obra de arte que tienes delante de ti es verdadera o falsa? Cada vez que visitamos un museo o una colección de arte, damos por hecho que todo lo que hay dentro tiene que ser auténtico. Confiamos en que la institución valida de por sí el objeto artístico que hay dentro. Sin embargo, tan solo se trata de un acto de fe. El arte también funciona como una religión. Nunca podremos llegar a saber con exactitud qué porcentaje de obras son falsas y cuáles son auténticas, ya que la mejor falsificación es aquella que nunca vas a detectar. Pero dentro del mundo del arte es sabido que alrededor de un 40, un 50, a veces se ha dicho que incluso un 60% de las obras que encontramos en un museo grande suelen ser falsas. No significa que sea todo lo que ves y que está expuesto. Hay que tener en cuenta que los museos también se componen de un gran almacén donde se conservan obras que por motivos curatoriales no están expuestas o a veces incluso se esconden porque albergan dudas de su procedencia o su origen. Este es un tema del arte muy morboso porque además siempre tiene que ver con las altas capas de dinero. Se estafa o se falsifica porque existe el dinero y el valor en el arte. Si no, no tendría ningún sentido, ni siquiera habría un debate alrededor de lo falso o lo verdadero. Y aquí entramos en la cuestión de fondo, que es la que vamos a tocar hoy, y es ¿por qué consideramos a una obra falsa y a otra auténtica, cuando en el fondo han sido hechas por seres humanos también o forman parte de la cultura? Algunas obras han sido falsificadas en la misma época de obras que consideramos históricas, hace muchos años, que acaba teniendo el mismo significado o valor histórico para nosotros que la obra que diríamos original. Entre otras cuestiones que tocaremos también, como qué implica falsificar una obra, cuando tocamos estos temas, en el fondo, lo que queremos preguntarnos es ¿qué es una obra de arte? ¿Qué hace que algo se convierta en obra de arte? Como estas preguntas, la gracia de la propia palabra arte es que no se pueden contestar, sino que siempre se va buscando ese camino. Cuando tocamos lo referente a las falsificaciones, nos sentimos más cómodos para poder abordar estas cuestiones filosóficas, ya que sí que hay cosas que quedan un poco más claras o son más fáciles de ejemplificar. Y además, en este tema también se junta la morbosidad del engaño, de los actos criminales, del mundo del lujo, de estafadores excéntricos que se comportan de forma peliculera también, y hay mucha historia de salseo que suele ser muy atractiva y por eso la mayoría de vídeos que vas a encontrar tienen que ver con estos casos muy concretos de grandes estafadores de la historia del siglo XX. Por eso la gracia del vídeo de hoy es que vamos a abordar las referencias, el pensamiento que ha habido a lo largo de la originalidad de estos conceptos más o menos similares a lo largo de la historia de la filosofía, para finalmente tocar algún tema concreto de falsificadores o dejar a puerta abierta para vídeos que toquen un tema o un caso más concreto, siempre un poco más ligero. Es un tema sumamente interesante que además contiene preguntas fundamentales para el arte. Espero que te quedes conmigo hoy, vale la pena que te prepares la tacita de café o de té porque es un tema de estos golosos. Vamos con la falsificación en el mundo del arte. Antes de meternos con la chicha, es importante tener claro que la importancia de esta pregunta depende del contexto desde donde la planteamos. No será lo mismo plantear la originalidad de la obra, la falsedad de esta, la cuestión de verdad en una determinada época, como puede ser la Edad Media o el Renacimiento, que en tiempos actuales nuestros o incluso que hace 100 años. De hecho, es uno de los temas de fondos que sobrevuelan siempre la serie sobre el arte gótico, la pintura gótica que hemos tocado en el canal en el último mes. A mucha gente le cuesta conectar con ese tipo de pintura o ese entendimiento del arte porque hay un punto de inflexión, hay una quiebra y no es hasta el Renacimiento en adelante que empezamos a aproximarnos a una visión artística o estética mucho más cercana a nuestros tiempos y a lo que podemos manejar y entender. Desde el propio concepto de que un artista sea una firma, un nombre propio, alguien que es un individuo que parece ser genial, único y diferente al resto y por eso tiene un valor mayor que el resto de personas que se dedicarían al arte, pasando por la propia idea de libertad creativa. Hasta ese momento, o en un periodo muy largo de la historia, el artista no tiene tanto poder para decidir qué va a pintar, en apariencia, ¿vale? Porque esto lo podríamos coger con pelitos, y a partir de ese Renacimiento en adelante, ya con el auge en el romanticismo, tendremos la sensación de que el artista es aquel que puede coger e interpretar el mundo tal y como le sale de ahí abajo.
Bajo estas perspectivas se va a fundamentar nuestra noción de lo original, lo verdadero o lo falso, entendiendo también que el concepto de originalidad muchas veces va a tener que ver con lo que la persona que observa la obra o que la lee o que la consume desconoce previamente. Lo que tú no sabes que hay detrás de esa obra, lo que se ha cogido o de donde se ha inspirado, si tú no lo conoces, te va a parecer mucho más original que si tienes un mayor conocimiento en ese recorrido, ¿no? Porque no hay nadie que invente nada. A pesar de estos pequeños matices, siempre va a ser mucho más amplio y vamos a tocar algunos de estos puntos a lo largo del vídeo. Tenemos la sensación de que cuando algo se presenta como falso intentando imitar lo que entendemos como auténtico, nos están engañando. De hecho, la definición en nuestro contexto de una falsificación sería esa: una obra de arte que se intenta presentar como original, pero que en realidad ha sido creada con la intención de engañar. Y por lo tanto, vamos a tener de fondo una cuestión siempre económica, financiera. Porque cuando tú vas al Museo del Prado y está la señora de 90 años o el estudiante de intercambio que ha venido a copiar ese cuadro del Prado, ¿no?, mítico, y lo ponen ahí en un rinconcito y todo el mundo lo ve, lo admira, ¡oh, qué bien pinta, mira qué tal! En el fondo estaría haciendo lo mismo. Hay unas reglas para que no te puedas confundir y, por ejemplo, pues quiero recordar, me corregís si me estoy equivocando, pero no puedes pintar la misma escala, sino que siempre tiene que ser 5 centímetros o una medida un poco más pequeña o más grande. Si al reproducir una obra o copiarla exactamente igual, tú dejas claro que aquello es una interpretación, una copia que no está... Entonces ya entraríamos en esas capas legales, pero la cuestión filosófica de fondo es la misma. Y en ese contexto, en lugar donde no hay una apariencia de engaño, a todo el mundo le parece bien e incluso entrañable ver que se está copiando esa obra. Si ahora vamos a una escuela de arte y un profesor, una profesora, da un trabajo que es copia exactamente este cuadro para aprender cómo se hizo por tal artista o lo que sea, a todo el mundo le va a parecer bien e incluso algo positivo, un ejercicio muy tradicional dentro de las artes, tan tradicional como que toda la vida se ha aprendido así, y parece que no haya ninguna cuestión filosófica de fondo que se agite o se menee. Sin embargo, cuando esta misma persona se junta con un estafador, diríamos, y ese estafador le pone una pegatina detrás de una galería con una procedencia de tal sitio, falsifica un documento y lo mete en una casa de subastas, la casa de subastas es uno de los negocios más cochinos y turbios que te puedes encontrar en la cara, no suele preguntar muchas cosas y si ve que el papelito cuela, pues vale, ok, lo metemos, alguien, un ricachón normalmente no, porque si no puedes comprar este tipo de obras, va a pagar un pastizal. Un día de repente se da cuenta que le han engañado, le han falsificado y que la obra no es original, porque de todos esos expertos que se consultaron, pues todo el mundo dijo que sí, pero ahora ha salido uno que dice que no, y de repente te da vergüenza sacar esa obra porque vas a quedar mal, te han engañado, o simplemente no quieres aceptar que es falsificada porque esos 5 millones que pagaste por esa obra de repente no valdrían nada. Ahora bien, mientras todo el mundo creyó que esa obra era auténtica, que estaba firmada, que tenía una historia, que tenía un relato que tenía que ver con el aura, ¿no?, de Benjamin, de autenticidad de esa obra, sí que tenía un valor. Y no solo tenía un valor histórico, cultural, artístico y económico, sino además tenía un valor técnico, emocional, de aspectos que incluso no son materiales, porque creíamos en ese relato y creíamos que realmente había estado a la mano de ese artista histórico, mitológico, ¿no?, que ha salido en todas partes, que todo el mundo conoce, y que eso era real. Y por ese mismo motivo tenía un valor único, excelente, que llegaba a los 5 millones. ¿Qué pasa? Esto, ya metiendo el dedito, ¿no? Imagínate que aún así fuese auténtica de verdad, que esa firma de Rubens era de verdad. Sabemos que desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, incluso a día de hoy sigue pasando, la firma del artista, especialmente en periodos como precisamente el de Rubens, no es sinónimo de que ese artista histórico, ¿no?, haya estado allí en el taller todos los días levantándose y dándole manita a la pintura, sino que representa el sello de garantía, quien dirige el taller artísticamente, pero no tiene por qué ser quien lo materializa físicamente. Por lo tanto, ese cuadro, ya dando por hecho que ahora es verdadero, ¿no?, ha dejado de ser falso y ahora es verdadero, tampoco lo pintó Rubens probablemente. Quizá llegó un día Rubens y dijo: quiero que sea así, porque yo ahora tengo que irme a Flandes a pintar al rey o a cerrar ciertos tratos porque está haciendo de embajador, lleva una empresa y en su taller, o en la sucursal del taller, porque a veces habían más de uno, hay una serie de rangos jerarquizados, desde un aprendiz que muele pigmentos
o que va tensando telas, hasta una mano derecha y una mano izquierda, que serían la gente de confianza que tiene el estilo del maestro integrado a un nivel casi por encima del propio maestro que ha dejado de pintar hace años, a lo mejor, junto con otros trabajadores que un día vienen, son muy buenos, desaparecen y montan su propio taller aparte, como si fuese su propia empresa, y en estas dinámicas era como funcionaba el arte. Por lo tanto, ese concepto de autenticidad manual, de imaginarte a Rubens en pelotas por la mañana en su taller dándole ahí brochazos, no es real tampoco. Lo más probable es que tuviesen una persona dedicada, lo más probable no, esto está estatificado, por eso pongo el ejemplo de Rubens, alguien que se dedicaba a pintar las flores, otro tipo especialista en las águilas, uno de estas manos derechas que tenía la misma impronta de Rubens, o a lo mejor llegaba luego él y hacía 4 luces finales, ¿no? ¿De quién es el cuadro? Realmente entonces ese relato que nosotros tenemos en la cabeza por el cual pagamos y creemos en esa, ¿no?, en religión, religar, en ese conjunto de aspectos culturales, es real y auténtico. ¿Qué coño? La pregunta es si importa eso o no. Por supuesto, a estas mismas cuestiones que damos por hecho en muchas ocasiones hay que añadir el punto de vista. Siempre miramos la historia del arte y, por consecuencia, el mercado del arte desde la perspectiva europea, eurocéntrica, occidental, la palabra que prefieras. Y también desde esa perspectiva ya casi nacionalista del siglo XIX, ¿no?, que ya se ha condensado toda esa noción de arte que tenemos, porque incluso en el Renacimiento hay un concepto todavía de herencia medieval en el cual que algo se parezca a otra cosa. Si vienes de ver los vídeos del gótico, verás que en Duccio, en Sassetta, hay conceptos o obras que son prácticamente idénticas, pero que en ese contexto tiene un sentido que sean así. Así se encargan y así se quieren, y el artista no decide tanto. Y hacer una anunciación es una forma de crear arte y hay unas reglas, como hacer un edificio. Te puedes saltar o puedes añadirle cierto punto creativo, pero hay una forma de entender aquello porque además es funcional y funciona también como un anuncio de publicidad del estamento que te lo encarga, ya sea religioso, ya sea político. Y como decía, en el Renacimiento estas ideas de falsedad no son tan claras, porque la imitación es visto también, como en otras culturas sucede a día de hoy, por ejemplo en Oriente, es visto como un acto de respeto o de aprendizaje. Se da por hecho que el alumno, en esta jerarquía de alumno, aprendiz, maestro, tiene que copiar, mostrar respeto y aprender de esta manera. Es un método y eso está bien visto, no sería algo malo. Para mucha gente que esté más metida en el mundo del arte puede ser una perogrullada toda esta serie de cuestiones, porque ya desde hace 100 años artistas como Marcel Duchamp han dedicado su carrera entera a este tipo de cuestiones, ¿no? Desde una rueda de bicicleta o el propio ready-made, tiene que ver con el cuestionamiento de lo que es auténtico en el arte, con la figura del artista. Sin embargo, este concepto de autenticidad que podemos marcar con la modernidad, ¿no?, con ese advenimiento de la modernidad hasta el día de hoy, no ha variado. Es decir, la gente sigue exigiendo ese mismo punto de vista, a pesar de haber sido cuestionado por el propio arte durante 100 años. En un vídeo que no tiene que ver directamente con la pintura, pero que para mí es muy interesante porque sí, tendría que ver con esto, sobre los temas en el olfato, en la perfumería árabe, ¿no?, la noción de autenticidad que hay volando siempre estas cuestiones dentro de una industria cosmética que se comporta exactamente igual que la industria del mundo del arte. Se mezclan aspectos económicos con cuestiones incluso sociopolíticas, geopolíticas o podríamos decir directamente racistas. Si el que copia es de los tuyos, no está tan mal visto como si el que copia parece que viene de otro lugar. Y por supuesto también importa mucho si el ambiente desde donde se copia está legitimado por el dinero y por el mercado, o si se ve como una invasión a ese mercado. Pongo un ejemplo. En el perfume, si Quentin Bisch o si Jordi Fernández copian con una cromatografía de gases y añaden un pequeño ingrediente a un perfume, tipo Oud Maracuyá con nombre Nomad, es visto como un acto creativo, como si a la receta de la paella le añadiésemos una fruta y fuese un restaurante 5 estrellas Michelin. No está mal, nace de la misma empresa o de empresas similares, como puede ser Givaudan, IFF o Firmenich, pero si ese mismo concepto lo hace una empresa de otro lugar, que no es europeo, no es de estas grandes corporaciones, aunque luego todas van al mismo lugar, del laboratorio, nos da la sensación de que está copiando, está falsificando y está mal. Si en el mundo del arte Jeff Koons hace una serie de obras que tiene que ver con reproducir exactamente obras clásicas, inventó un Poussin, un Tiziano, no recuerdo cuáles eran, y le mete una bola en medio para justificar el discurso de la obra, está visto como algo original, como una reinterpretación de los ready-mades, como cuestiones filosóficas de tal, bla, 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 ¿no? Y se puede incluso integrar en el mercado del arte vendiendo estas piezas firmadas y autentificadas
por miles de millones, de cientos de dólares o la cantidad esta exagerada que quieras poner. Sin embargo, si ese mismo ejercicio de copia viene desde Guangzhou en China o con otra intención para introducirse en el mercado pero desde otro ámbito, y quien firma la obra, o no la firma, sino que la falsifica, diríamos ya, no es de nuestro mercado, de nuestro ámbito, desde ese mundo del lujo, ya es visto como algo sospechoso, suspicaz, o como directamente una falsificación, un intento de engañar y de robar. Como vemos, la línea divisoria es tan fina que por eso hace tan interesante a este tema, porque además se añade una cuestión moral, y es que quien engaña en el ámbito del lujo siempre cree que es más limpio, y desde fuera también lo vemos así, por eso nos atrae, ¿no? Esta especie de un crimen morboso en la élite de los ricos siempre es más interesante o estimulante a nivel de relato que un crimen, por ejemplo, de donde soy yo en Colombia, en la zona del Espinal o de Flandes, donde pasan cada 3 días crímenes de este tipo. Si eso lo traslado a París, ¿no?, en el Hotel Ritz o donde coño sea de lujo, pues eso tiene 5 series de Netflix, 3 documentales y 20 vídeos en YouTube. De modo que con estas observaciones ya de primeras podemos ver cómo todo gira alrededor de factores socioeconómicos e incluso geopolíticos por encima de lo que entendemos como arte artístico-cultural. Uno de los lugares que se suelen esconder más, que no son tan visibles para el mundo del arte, que suele tener que ver con grandes subastas, nombres, museos, cosas populares, que se relacionan incluso a veces con la moda, con grandes grupos como Louis Vuitton, es el nicho de las antigüedades, del mercado de obras de arte arqueológicas o relacionadas con la historia, e incluso con la pintura antigua. Es un nicho no tan pomposo, con menos variaciones quizá o precios grandes y altos, pero no tan exagerados en ocasiones como puede ser el mercado del arte más contemporáneo, que a veces tiene unas fluctuaciones muy locas, donde gente con mucho dinero acude a invertir para poder almacenar ese dinero como si fuese el oro. Lo que se entiende que forma parte de la historia del arte, se entiende que tiene un valor para todo el mundo y por lo tanto se va a conservar en el tiempo. Si yo me compro un Tiziano, se da por hecho que mañana no va a valer menos y como mucho va a valer lo mismo o más. Y yendo a una escala mucho más realista, porque no todo el mundo va a poder comprarse un Tiziano, pues tampoco hay, se suele tener todo muy documentado, por eso esos casos de falsificaciones, esto no sé si lo he comentado antes, pero por si acaso hacemos el paréntesis, cuando hablamos de falsificar, normalmente estaremos hablando de atribuciones de nuevos hallazgos sobre obras que tienen relación con la historia del arte. No se trata de coger y decir ahora que una persona tiene una Mona Lisa, porque la Mona Lisa está en el Louvre, sino que estaríamos hablando de obras normalmente menores, que puede ser un dibujo de tal artista que sí, que está en relación con la historia del arte, pero a lo mejor no, es que por eso siempre están los casos sonados de Vermeer y Megueren, porque en un momento dado de la historia es tanta la capacidad de falsificar determinadas cosas que se acaba perdiendo un poco el norte y se puede llegar a encontrar ese tipo de obras, ¿no? Una vez ya se ha quedado claro, es más complicado añadir a ciertos artistas, engrosarse la obra, pero en el siglo XX, una vez ya ha pasado y forma parte de la historia del arte, es muy fácil decir que me he encontrado en la herencia de una señora o de un señor de tal sitio, pues un dibujo de Ferdinand Leger. Ese dibujo de Ferdinand Leger no tiene un valor histórico crucial, ¿no?, pero a veces sirve para apoyar ciertas exposiciones, tiene un valor artístico por el contexto de la historia del arte, ¿no?, por el nombre y tal, y entonces puede tener un valor alto, elevado, pero no va a llegar a cifras de millones y estas cosas, ¿no? Pero tampoco se va a preguntar o a cuestionar tanto o se va a investigar tanto, es más fácil colocarlo. Y esto mismo lo podemos aplicar, en este ejemplo más sencillo, a las obras arqueológicas. No vas a poner una momia del faraón Tutankamón, no la vas a colocar, sino que a lo mejor un Ushabti, una cerámica tipo Faenza, este tipo de cositas así más pequeñas, ¿no?, que sí que se pueden atribuir a algo original, pero al mismo tiempo en un mercado más terciario, con un valor de, yo qué sé, pues me invento, ¿no?, te encuentras un Ushabti de estos por 10.000, 15.000, 20.000 euros, que es mucha pasta, pero para la gente que esté metida en este mundo de las subastas y todo, pues al final son obras menores. A esto le tienes que sumar que muchas de las personas que participan de ese entorno no son como tú o como yo, que nos encanta el arte, nos apasionamos mucho y puedes tener mejor o peor economía, pero no te vas por ahí comprando cosas así, o si alguna vez ahorras tanto dinero, lo más normal es que vayas y te compres un piso o alguna mierda así. A mucha de esta gente
que le sobra ese dinero o que lo tiene para poder invertir, el tiempo que ha empleado en esas cuestiones o el conocimiento técnico, la pasión que pueden sentir, vamos a decir así por quedar de forma elegante, no son los necesarios ni los suficientes para controlar lo que se está pagando, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la perfumería se ve mucho personas que quieren montar una empresa de perfume nicho porque ahora está de moda, o una casa de perfumería, no tienen ni puta idea de cómo funciona un perfume ni cómo va, sino simplemente son aficionados llegan a una casa que fabrica perfumes y les cuelan cualquier fórmula de catálogo o les cuelan cualquier elemento, ¿no? Diciendo, no, pues este perfume es con madera, ámbar gris, no sé qué, y en el fondo pues es un montón de ISO super en mitad de fórmula con un poquito de ambrocenide para subir la punzada, ¿no? Y esa fórmula tan barata, tan simple, puede ser colocada a una persona, no vamos a decir ignorante, pero que no se dedica a ello porque pues se dedica el tiempo a amasar dinero o otras cuestiones. Con el relato apropiado le podemos colocar esa idea, ¿no?, de que lo que está comprando o por lo que está invirtiendo es muy bueno, es original, es real, tiene un valor, etcétera, etcétera. Esto mismo es lo que sucede en el mundo del arte, pero no solo en el mundo del arte. Desde la propia gente que se dedica a la historia del arte le pasa eso, porque hay una mala comunicación entre la práctica, el oficio, las tendencias, los relatos de la filosofía, de la estética, con la propia noción de historia del arte separada de eso, la propia noción de historia separada de la práctica. Hay cuestiones tan caóticas, tan dispersas, un mercado del arte al cual se la suda olímpicamente lo que es culturalmente interesante para una época, sino que prioriza siempre por encima lo que es beneficioso para un mercado, unas tendencias, unas modas que a veces no tienen que ver directamente con el valor cultural. Hay un montón de cuestiones separadas con agentes que son seres humanos, ¿no?, que intermedian, cuya ineficiencia, porque al final es esto, se acaba sumando y formando pelotas que pues derivan en esta especie de caos o de confusiones en las cuales pues le puedes colar a mucha gente lo que te dé la gana, que ni se va a enterar. Y de hecho el morbo de estos casos de falsificadores, que vamos a hacer en otro vídeo porque si no esto sería eterno, tiene que ver con eso. Son tan burdas, tan ridículas, que cualquier persona mínimamente apasionada del arte o de un artista va a poder detectar con una foto, que parece sorprendente que eso haya pasado, ¿no? O hay casos tan enrevesados donde median las instituciones, donde uno se pregunta quién es esa persona que es calificada como experta o experto que intermedia también para validar ciertos papeles. Y aquí de nuevo la respuesta siempre va a ser la misma. Político, social, económico. Muchas veces desde el mercado del arte se alimenta la institución a través de donaciones, de compras y de cuestiones y tejemanejes que no tienen tanto que ver de nuevo con lo cultural, que esto no quiere decir que todo sea así ni que todo el mundo sea inepto, sino que se da bastante, ¿no? Porque hay beneficios fiscales, porque hay acuerdos culturales que tienen mucho interés económico de fondo, ya sea por un valor indirecto como puede ser el turismo o la legitimación de un país o el lavado de imagen, lo que pasó con el Salvator Mundi hace unos años, ¿no?, que fue muy sonado, de Da Vinci, que es prácticamente, podría ser considerado una falsificación, ¿no? Un cuadro que se encuentra y se restaura de tal manera desde cero que prácticamente lo vuelves a pintar, ¿qué es? A esto mismo le tenemos que sumar la capa de eso, de un mundo global donde la cultura, los museos, el arte está directamente relacionado con el turismo. Un turismo que busca en estos espacios el mismo efecto que un niño busca en un parque de atracciones, es decir, algo que me excite, que me permita hacer una foto, que me permita rellenar un tiempo que yo dedico a ver un lugar donde se supone que tengo que rellenar unos puntos, que suele tener que ver también con un relato compartido a través de redes sociales o de otras cuestiones. Por lo tanto, para determinados museos es prioritario, para también rellenar y hacer viable que ese museo sea económico y pueda tener visitas, tener ciertos nombres o ciertos autores por encima de si es verdadero, si es falso, si esta obra vale más, menos culturalmente, y esta serie de cuestiones que a veces fuerzan a gente muy competente también dentro del mundo del arte a hacer la vista gorda en un momento dado o a acabar haciendo las cosas de una manera más precipitada, ¿no? Y de nuevo volvemos a esa cuestión de fondo. Si todo el mundo cree en ello, ¿qué más da si es real o es ficticio, ¿no? Si esa obra la pintó un alumno de Goya o fue Goya y en determinado momento tener ese Goya en una sala permite X numeritos en un sitio, pues a veces, oye, yo qué sé. O si en un almacén tengo un presunto Turner que no está autentificado porque hay ciertas dudas, pero nadie más lo sabe, pues ¿por qué tenerlo en un almacén pudriéndose hasta la eternidad si expuesto puede colar como un Turner? Y si ese Turner fue falsificado hace ya 100 años,
quién sabe, ¿no? No sé. Esto es lo que siempre está de fondo en este tema y cómo suele funcionar realmente este tema. Porque ya sabemos cómo van los puertos francos, como el de Suiza, el de Ginebra, o también los estatus de poder. Si yo en mi casita de ricachón, en mis ambientes de reuniones, donde al final hay un juego de poder social, porque siempre hay seres humanos detrás de estos organismos, es importante demostrar, en una situación así se vuelve fundamental que yo en mi lavabo o en mi salón tenga colgado un Basquiat, un Picasso, un Leger, para que cuando yo te invite a mi casa a cerrar un acuerdo, un negocio, o tú me tengas que posicionar y juzgar como una persona que tiene poder, dejemos claros a través de estos símbolos del arte y de la cultura que yo puedo acaparar esas riquezas de valor cultural y de la humanidad, ¿no? En mi propio poder, en mi propia casa. Y esto no es una crítica ni... No. Esto es como siempre al final ha funcionado un poco el arte. El arte no puede disociarse de esa herramienta de poder, de decir el manto más rico, más bello es el que tiene el noble o el rey en su casa. El mejor retratista es a quien se le encarga pues el retrato del rey. Esa noción de prestigio, de calidad, de riqueza, de belleza alrededor del símbolo privado y de poder también está de fondo en este elemento de la falsificación, porque a través de la limitación mitológica de algo, de la firma, del nombre, de la escasez, yo puedo generar esa noción de poder. Por eso, y acudo otra vez al tema del perfume, porque es muy sencillo, de repente un aroma que había sido restringido, una fragancia que había sido restringida a perfumes que se engrosaba el valor por encima de lo que realmente cuesta, por un posicionamiento de marca, de repente con la introducción en el mercado de estos perfumes de alternativas, árabes, lo que quieras decir, ¿no? De repente puedo oler a alguien en el gimnasio a lo mismo que olería a alguien en una reunión de negocios que ha aparcado su Ferrari afuera. El olor sería el mismo, porque no se trata de lo que representa aquello, del valor que tiene realmente, sino de lo que todos creemos que aquello vale y todos estamos de acuerdo que aquello va a valer. Y otro tema, ya para cerrar un poco, porque al final creo que una vez planteamos todas estas cuestiones es más fácil entender, una vez tratemos de dónde viene filosóficamente o historiográficamente estas nociones, ya va a ser más fácil de entender. Yo a esto le añadiría un aspecto que tiene que ver con el coleccionismo. Tengo un vídeo sobre historia del coleccionismo a través del libro de Philip Bloom que es súper interesante y que es la promesa de algo nuevo, ¿no? El coleccionismo tiene que ver con esa siguiente pieza que no existe todavía, pero que sabes que deseas. No es lo que tienes, no es lo que tuviste, sino lo que vas a tener mañana. Esa misma idea es la que le da sentido a nuestro propio sistema y a nuestra propia manera de entender la historia. A través de la modernidad se entiende que todo es una dialéctica de progreso con un fin arriba del todo que siempre es mejor que el ayer, que lo anterior. Por lo tanto, a través de una cuestión puramente ontológica, historiográfica y social, entendemos que esa pieza nueva que aparece y que viene a rellenar el hueco y a dar mayor sentido a lo que entendemos como historia, como un relato existencial escrito, no solo sería necesario, sino que tendría un valor y que además es posible. Ante este factor, ante esta creencia, es sencillo también rellenar pequeños huecos que dan lugar a la falsificación como oficio. Y antes de meternos en filosofía histórica y un poco más culodurismo, dejar claro también que cuando hablamos de falsificar, ya hemos dejado clara la definición en nuestro contexto, estaríamos hablando normalmente de organización, de entramado de personas donde no es una persona, un pintor, una pintora que está en su casa y que tiene muy buena técnica para imitar, que conoce muy bien los materiales, porque cuando entramos en casos de falsificadores ya más concretos, veremos cómo no es lo mismo copiar ahora un Velázquez con el blanco que te has comprado en la tienda de Bellas Artes que, por ejemplo, ir y fabricar tú mismo un albayalde con las plaquitas de plomo, enterrándolo, el vinagre, no con blancos que, por ejemplo, no existen a día de hoy en el mercado accesible, sino que solo se venden para restauración, pigmentos que han desaparecido, la tela, el origen, las oxidaciones, una serie de cuestiones que podemos medir cada vez mejor, pero que no siempre es accesible a todo el mundo. Determinadas técnicas de detección de estas falsificaciones no se van a emplear para una figurita de 5.000 euros, por ejemplo. Y es por aquí donde entendemos también que no se trata de un oficio, una artesanía de alguien muy habilidoso, que normalmente tiene necesidades económicas y no porque vivir del arte es muy complicado y acaban cediendo a sino que siempre hay otra figura que realmente es, yo creo que el artista de la estafa, es esa persona
que consigue generar un relato o una documentación que parezca auténtica para esa obra. Y luego el tema de las casas de subastas, que es para darles de comer aparte. Y cuando digo casas de subastas no es la que tienes debajo de la esquina de tu casa, sino hablamos de las grandes 3-4 que hay, desde Bonhams, Phillips, Sotheby's, Christie's, etcétera, ¿no? Y ya es que ese tema da para otro vídeo, no solo en el mundo de la falsificación, que para mí son los principales legitimadores realmente, junto a algunos museos menores o colecciones privadas, sino también dentro del mundo del arte contemporáneo y de la utilización de artistas como especulación o como pura mercantilización de carreras, ya no de obras, sino de personas que se objetivizan y que se utilizan como materia prima del mercado, ¿no? Se hace mucho en la actualidad coger a gente joven o con carreras muy incipientes y poder vender esa obra cuando está en su pico con la pintura fresca, y otra serie de prácticas que destruyen vidas enteras, carreras que le quitan todo el valor a lo artístico que pueda haber de fondo, incluso con la asociación inevitable del mercado con los artistas y las obras y las galerías y esos negocios que al final tienen que convivir para poder generar ese marco en nuestro contexto. Es interesante ver cómo aparentemente son legitimadores y son necesarios y bien vistos, y por otra parte son los artífices de toda la parte más negativa, o incluso alimentan estos aspectos de los cuales luego parece que se perjudiquen, ¿no? Esa paradoja viene siempre con estos puntos de inflexión que son institucionales. En el momento en el cual en nuestro contexto capitalista el arte pasa sí o sí por el mercado del arte, es inevitable plantear que las casas de subasta funcionan igual o con mayor sentido que una institución pública, si es que queda alguna institución pública que funcione como tal. Y he hecho este paréntesis un poco más de calentón porque me da la sensación, me podéis corregir si me equivoco, que en muchas ocasiones se dejan como de lado las casas de subasta, y podemos hablar de un museo de arte contemporáneo de tal lugar, de una colección muy importante, de un grupo de moda que ahora monta museos o que tal, o que fundaciones o que no sé qué, pero las casas de subasta parece que estén como simplemente, ¿no? Como esa figura ahí que está en medio a lo grande y hace su trabajo y ya está, pero como todo parece que está muy claro y al mismo tiempo está muy opaco, y creo que son bastante claves, ¿no? Son más importantes o tienen más poder que un museo en sí. Igual que esas cuestiones de fondo que también pasan por ahí, como las donaciones a un museo, cómo engrosar las compras institucionales, dónde y por qué, y todo esto. Estos paréntesis, por favor, que nadie los interprete como todo el mundo del arte es corrupto, ya lo sabía yo, y no, sino un poco lo que hay de fondo y contra lo que de hecho muchas personas súper válidas, súper inteligentes, que son fundamentales en el mundo del arte, no tienen herramientas o no tienen al final el poder necesario para poder lidiar con eso que está ahí y que tenemos que dar por hecho, ¿no? Ese es el funcionamiento del arte. Y una cosa no tiene que ver con la otra. No significa que todo el mundo sea así y haya un nido de malvados que no quieren que tu arte esté presente en tal lugar. No, al revés. Normalmente hay gente muy competente que no tiene herramientas para poder ejercer su labor o su oficio, y tiene que al final relegarse a seguir existiendo, porque la gente tampoco en determinadas posiciones no tiene esa función ni ese poder ni nada para poder moverlo, ¿no? Espero que se entienda, porque también a veces depende de cómo puedes decir una cosa, sobre todo ya cuando el altavoz se vuelve más grande, se puede distorsionar y mucha gente quiere oír aquello, ¿no? Quiere confirmar esa idea o esa noción de conspiración o ¿no? un poco dentro del mundo del arte, y que una cosa funcione bajo esas reglas o que al final esté de fondo no significa que todo lo que hay ahí sea así. Muy bien, pues ya cerrando esta parte, bueno, que al final es el grueso del vídeo, un poco el comentario alrededor de estas cuestiones de que tiene que ver con la falsificación, para así poder en otros vídeos concretar en casos ya específicos. También añadiría la cuestión de la diferenciación de clases, que la hemos tocado un poquito por encima antes, pero hay que dejarla clara. Que exista un original y un falso que puede ser determinado por toda la sociedad como tal, es necesario para que quien posee y paga esa cantidad por aquello que consideramos único pueda ser valorado así, ¿no? Pues yo pueda tener un Picasso y decir que es un Picasso de verdad y como tal se comporte ese Picasso en sociedad, y que la señora o el señor que lo tenían colgado en su bar Manolo de abajo, lleno de fritanga y salpicado porque lo ven los clientes así, ¿no? De espaldas, o tú que te mola mucho el arte y tienes un póster de Picasso,
o una reproducción que te has hecho tú, como le pasaba a una amiga mía que le gustaba mucho Picasso y quería un Picasso, me pidió que le pintase un Picasso porque quería vivir con la sensación y ¿no? que realmente vivía con esa obra, porque al final le daba igual, lo quería disfrutar ella en su hogar y sentir que le acompañaba eso que había estudiado en su carrera y que no le daba igual la noción de originalidad porque es una cuestión de creencias y el Picasso se comporta de la misma manera. De forma que ahí volvíamos a ver cómo esas cuestiones político-sociales volvían a ser las relevantes y esta amiga quisiera que aquello tuviese un mayor sentido y no, o sea, lo vive y está en su casa en ámbito privado, no hay ninguna firma falsificada ni nada, pero si eso de repente se le diese un giro más, de repente lo puedes pasar al mercado del arte y ahí sí que tiene que valer un dinero, tiene que comportarse de tal manera, etc. Y lo mismo sucede con la idea de lujo. Si de repente todo el mundo puede colgarse y tener esa idea de valor, un Picasso en su cuarto y hacer fotos y subirlo al Instagram, quien quiera representar el concepto de lujo no va a tener ya ese Picasso. Sucede con aspectos estéticos en el lujo como es el minimalismo. Si tú te vas aquí donde tengo el taller, al Hospitalet, a un cuarto de cualquier persona normal, a lo mejor está todo lleno de colores, de cosas kitsch, de cerámicas, de todo abarrotado, con una habitación pintada de rosa, 4 pósters, un cuadro de un unicornio, otro cuadro de un cisne y otro de un flamenco, yo qué sé, ¿no? Si eso lo acabo asociando a una estética de barrio pobre, de barrio obrero, de otro tipo de clase social, yo, desde mi ámbito del lujo, voy a generar una estética totalmente contraria, donde a lo mejor el minimalismo, la ausencia de color, el tener un móvil que no está conectado a internet, el no tener redes sociales, esta serie de aspectos que fluctúan mucho y que también tienen que ver con el concepto de original o falso. De hecho, esto lo podríamos aplicar a la moda, pero no me he querido meter porque me da miedo, porque ahí tenemos ya directamente otro vídeo de 5 horas, ¿no? Entonces, si te apetece, me lo pones en comentarios y podemos llevar esto mismo, esta base de lo falso, al concepto de la moda. Y por cerrar un poco este tema, las personas que incluso, ya no en el aspecto de falsificación, sino en el propio concepto de marca de lujo, que en un coste más o menos muy elevado, pero más o menos alcanzable para alguien que ahorra mucho, te puede vender un jersey con un logotipo gigante de su machanguito, de su tiburoncito, lo que sea que tiene la marca, te lo va a poner muy en grande porque está destinado para un público que ellos entienden como populacho, porque desean que eso se vea. El que tiene la pasta de verdad y que quiere aparentar ese concepto de lujo, acapararlo, le van a vender la obra, el jersey, la camiseta, la prenda que realmente es de lujo y es aquella que no se ve la marca. Pero bueno, estas cuestiones están aquí de fondo. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Hemos acabado con esta primera parte, que es la interesante. Muchas cosas ya las sabrías, estoy segurísimo, las hemos oído y todo, pero creo que está bien como centrarlo todo en una especie de charla que podemos tener aquí de forma más amena para saber desde dónde ir, ¿no? Hacia qué lugares nos podemos dirigir. El primer protagonista que tenemos en esta cuestión de lo falso, lo auténtico, de imitación, de mímesis, pues ¿quién va a ser? Platón. Platón, en la República, entiende, y todo esto de forma hiper resumida, ¿vale? Tienes vídeos mucho más profundos sobre estos temas, pero hoy lo vamos a resumir toda esta historia del pensamiento alrededor de estas cuestiones. Pues en la República Platón ya nos plantea que el concepto de imitación de la realidad, de las ideas, que sería un poco a lo que se dedica el arte, ya es en sí mismo una forma de falsificación. Por eso, para Platón, los artistas serían una especie de mierdecillas, de gente de tercer plano, porque el arte, de una manera, insisto, resumida, que luego me pegáis, según este punto de vista, sería algo que no solo se imita lo físico, sino que también está imitando las sombras de esas ideas que refleja y, por lo tanto, sería algo muy lejano a una verdad absoluta. Esta bombita que crea Platón en su momento se ha ido transformando, ha sido muy tocada, pero aún a día de hoy tiene consecuencias, como por ejemplo el hecho de si debemos aceptar que el arte no tiene por qué ceñirse a esa noción de verdad, sino que como una forma de creación no tiene por qué reflejar la realidad o reinterpretarla o representarla, ¿no? Volverla a presentar. En el fondo de esta cuestión elemental para el arte, al final también está ese punto de vista en el cual empezábamos el vídeo, de si al final una mentira o una falsificación de arte, incluso a día de hoy,
no se trata más bien de una mentira filosófica, ¿no? Un engaño filosófico mental y no tanto material, cultural, porque esas cuestiones, una vez se desmontara ese sistema de pensamiento o esas creencias que tenemos alrededor de la cultura, podrían ser perfectamente válidas, o simplemente nos movemos de país, en lugar de nacer aquí, naces en China y a lo mejor esa noción de falso ya no es la misma. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, concretamente el europeo, hemos centralizado esa perspectiva y entendemos que todo el mundo tiene que girar así. Otro punto clave para entender la estética de la originalidad, en nuestro contexto, sería Kant y su concepto de lo sublime y lo bello y el juicio estético, donde la originalidad estaría relacionada con ese juicio estético y la capacidad del arte para expresar lo que no está dado simplemente en la naturaleza, sino que sería algo que surge de la creatividad humana. La originalidad, en este caso para Kant, no es tanto el hecho de algo superficialmente nuevo, sino que sería un fenómeno de autenticidad, algo genuino dentro de la propia expresión artística. De modo que esto impacta en el concepto de originalidad nuestro, porque el arte mostraría esa libertad creativa del ser humano, ese juicio estético, y no sería simplemente una copia o una imitación de la naturaleza. Es decir, que no estaríamos todos los artistas del mundo valorando ese concepto de arte, de originalidad, de estética, copiando la naturaleza, que lo podríamos llegar a hacer todos bajo unos parámetros, unos valores, sino que al añadirle ese componente de libertad creativa, le daríamos esa impronta que lo hace diferente o que lo hace genial y toda esta serie de conceptos, ¿no? Por lo tanto, ahí estaríamos poniendo el valor de lo que entendemos como original o falso. Y siguiendo un poco este hilo, nos estamos saltando, como habéis visto, ¿no? Cientos de años, cientos de nombres importantes para la estética, pero es un poco para que el vídeo también esté condensado, es los puntos clave donde nosotros armamos esta idea y siempre, si te apetece, puedes añadir más, ¿vale? Pero con esta guía se puede llegar a entender bastante fielmente cuál es nuestro concepto de originalidad. Aquí no puede faltar Walter Benjamin y el concepto de aura. No lo explayo mucho más porque hay un vídeo completo de 1 hora dedicado a Benjamin y hasta a la obra de arte en la era... joder, tío, siempre pasa igual. La obra de arte en la era de la técnica. Joder, ya estoy espeso. En ese famoso panfleto o artículo, porque al final, más que un libro, es un pequeñito ensayo que es de obligatoria lectura para cualquier persona que se dedique a las artes, se establece el concepto de aura respecto a la obra de arte que es original, ¿no? El aura sería ese concepto que designa la autenticidad, la cualidad única que la obra tendría en su presencia física. Es un poco su pedigrí, su código genético físico, todo aquello que hace que el objeto único se impregne de la historia, imagínate, ¿vale? Que un cuadro ha estado presente en el palacio de tal sitio, ha vivido el paso de tales reyes que han marcado el destino de un pueblo, que después eso se ha transportado a otro lugar y ha sobrevivido a una guerra, y de ahí ha salido, ha emergido en otro contexto diferente y ha vuelto a tener un valor y de repente está en tu museo. Ese aspecto puramente físico y ese halo, ¿no? Ese aura de la obra desaparecería o entraría en cuestión en la época de la reproducción técnica, de ahí el título. Pues con la introducción de la fotografía, el cine, esta serie de herramientas y tecnologías, la capacidad de reproducir el arte de forma masiva harían que la noción de originalidad y su aura se perdieran o, desde mi punto de vista, la lectura más interesante de este texto sería entraran en cuestión, en conflicto, en debate, ¿no? De ahí sacarle la sustancia. En un contexto así, ese concepto de originalidad tradicional perdería la importancia que tenía, porque cualquier obra al final cualquier obra de arte se puede llegar a reproducir o desafía un poco esa cuestión de autenticidad respecto a los valores tradicionales. Y aquí abriríamos un nuevo debate sobre lo que es y no es original. Cuando digo abriríamos un debate es que se abrió en su momento, quiero decir, que nadie se piense que esto lo estoy leyendo como si fuese ahora. Son puntos de inflexión donde hemos tratado a nivel contextual nuestro esas cuestiones. Siguiendo esa misma estela de relación con lo que acabamos llamando así, por poner una etiqueta, Escuela de Frankfurt, movimientos un poco cercanos a ese siglo XX, ¿no? Un poco al punto, al pic del siglo XX, estaría otra lectura imprescindible para comprender el arte del siglo XX, que sería Teoría Estética de Theodor Adorno.
lectura imprescindible, pero quizá un poco ya para la gente que se dedica profesionalmente a esto, porque no es una lectura fácil, como puede ser la de Walter Benjamin, que sí que es un poco más sencilla de entender, mucho más corta. En este caso, Teoría estética de Adorno, lo recuerdo como un granito en el culo. Y en cierta manera, pues al final se ha acabado desfasando, pero ha condicionado toda esa idea del arte de la segunda mitad del siglo XX o de las mitades del siglo XX. Es una obra clave para poder entender toda esa serie de conceptos. Y tiene que ver al final con la aplicación, yo diría, de crítica social del arte, donde el arte acaba siendo una expresión de movimientos sociales, de las cuestiones de alienación, de todo este marxismo integrado en la cultura, y de una forma u otra la autenticidad del arte vendría dada, al menos desde esta perspectiva, sería como... A ver cómo lo explico para que se entienda esto. El concepto original vendría dado si el arte tiene esa capacidad de ofrecer una resistencia frente a ciertas estructuras sociales o hegemónicas que están dominando un contexto. Esto ya es más complejo, como podemos ver, porque lo falso en el arte no sería tanto el objeto que se engaña para el mercado y se vende a un ricachón, ¿no? Y hacemos esta estafita muy fácil de entender, sino que el concepto de originalidad o de falso en el arte se produciría cuando una obra pierde su capacidad crítica y se convierte en un simple producto comercial. Es un punto de inflexión muy gordo para el arte del siglo XX porque ya tiene que ver con algo que es menos material y que precisamente le da la vuelta a ese concepto de obra física y ya va un poco más a la idea, al pensamiento, a la capacidad del arte de influir en sociedad o a su funcionalidad más allá del objeto, ¿no? Sobre todo entendiendo que el arte ya se da por hecho a nivel estético, que está implementado e incluido en nuestro sistema industrial, capitalista, etc. Es como si al arte se le pidiese que vaya más allá de lo simplemente estético como fenómeno, sino que también tendría que tener un componente político muy claro. Esto viene también un poco de herencia de ese concepto de vanguardias, y también, por supuesto, pues ético-moral, o bueno, estas cuestiones, porque al final es como que se espera algo más, ¿no? De lo que la sociedad espera del arte, el artista tiene que dar algo más de eso que se espera de la obra de arte como un simple objeto que va a entrar en mercancía, porque para eso ya tenemos todo el resto de parafernalia montada. Y asimismo, de aquí podremos pasar ya a la parte de Danto, con la época de Warhol. Hostia, quizá Nietzsche también estaría bien dejarlo por ahí. Ya digo, es que me he dejado muchos nombres porque he intentado reducir esto de la forma más condensada posible. Sí, es que el concepto de individuo de Nietzsche respecto al arte, la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco, orden, razón, caos, esa idea de que al final imitar simplemente lo que ya es tradicional en una cultura no tendría valor, sino que al final se espera del artista que cree nuevas formas de arte, que sean como nuevas formas originales de algo, como una especie de demiurgo creador, esto, ¿no? Que tiene que ver mucho con el concepto del artista romántico al final. Y en este caso, bueno, esta perspectiva sí muy, ya insisto, todo esto muy condensado, muy resumido. La idea de lo falso podríamos decir que es como lo que anula esa potencia del individuo, ¿no? Esa potencia creativa de demiurgo, individuo, artista, cuando es anulada, cuando es negada, sería un concepto de falsificación. Bueno, se podría extender más, pero yo qué sé, pasamos a Danto, que sí que lo tocó en La transfiguración del lugar común, un libro al cual le tengo mucha manía, pues no sé, yo creo que es por cuestiones personales de cuando iba a la uni, no me gustaba cuando lo leí o algo, esto ya no es una cuestión totalmente personal, o tendría manía la profe en algún momento, algo pasó, porque siempre le he tenido manía y luego con el tiempo lo he ido reflexionando y digo, no tiene ningún puto sentido. El caso es que es el típico libro que tengo subrayado desde la época y no me lo pienso volver a leer, he repasado los subrayados y sí que toca el tema directamente de lo original y de lo falso, de eso va en parte el libro, y un poco sería, cómo la originalidad en el contexto de arte contemporáneo, en la época de Danto, 60s, 70s, de modo que ya estamos en plena posmodernidad, pop art, Warhol, como he dicho, toda esta serie de cuestiones que estarán de fondo y que un poco viene a decir, por resumir, porque esto ya es más sencillo, nos suena más cercano, que el arte no tiene que ver con lo original en sí, sino con el propio contexto cultural e histórico que está viviendo. Es decir, que un poco esas nociones de original y falso, auténtico, copiado, que teníamos heredado de la estética que hemos ido tocando,
en esa época o en esos discursos de Danto aplicados a la forma de entender el arte ya, del pop art especialmente, que ya coge toda la cultura popular y la transforma para representarla, volverla a presentar desde el contexto arte, no tendría validez. Es que ni siquiera importaría el concepto en sí, no estaría en discusión, porque lo que se espera de la obra de arte está en lo conceptual, pero no porque se produzca a través de ideas, ¿vale? No como un arte conceptual metafórico puro y duro, sino porque lo que importa del arte ya es cómo se integra en su contexto social, cómo se presenta, cómo se relaciona y cómo, en definitiva, está superando esa necesidad por parte del sistema social, estético, de tener algo original, ¿no? Como que algo que tiene que ser puramente nuevo para ser válido en el contexto arte, ya no importaría eso no estaría ni en cuestión. De alguna manera el arte no tendría por qué depender aquí de una obra única, irrepetible, de pedestal, ¿no? Que se admira, sino que la originalidad estaría en la idea que hay detrás de la obra y cómo se va a situar en un discurso artístico. Es un poco ya esa idea del arte que tiende hacia la endogamia del torremarfilismo, pero que al mismo tiempo trata de abrirse, ¿no? Esto es súper interesante y de aquí se pueden rescatar muchas cosas. Por eso cuando hablábamos del metamodernismo estaba muy graciosa esa idea de intentar rescatar y no tanto criticar o desechar ni la modernidad, ni la posmodernidad, ni siquiera si la posmodernidad al final no es más que un eructo de la modernidad, sino un poco rescatar de esos periodos tan claros lo que es interesante, porque también podríamos tirar del hilo aquí y en ese concepto que trataba Danto y muchos más autores alrededor, pues han dado bastantes distorsiones y confusiones que nos han llevado un poco a desechar o a menospreciar ciertas cuestiones del arte que en el fondo son interesantes, pero que con el tiempo se han, no sé si decir desvirtuado, ¿vale? Pero se han malinterpretado, se han convertido en algo institucionalizado, se han vuelto cuestiones muy acomodadas para gente dedicada al arte más oficial y en definitiva parece que se hayan desligado de un discurso mucho más amplio o con una explicación mejor o no, un poco, bueno, se han vuelto endogámicos, se han hecho aberraciones genéticas dentro del propio arte. Bueno, como podemos apreciar, esto podríamos alargarlo mucho más, pero creo que no es necesario. Al final lo que hemos podido apreciar es como Platón, Aristóteles, un poco esta época así más clásica, establece el centro en la imitación como un concepto principal, mientras que ya cuando nos acercamos a nuestra época, en Adorno, en Benjamin, lo que cuestionamos es la autenticidad en el contexto, ¿no? Y así como Kant, quizá Nietzsche también, ¿no? Le dan ese valor un poco más a lo profundo del individuo y cómo todo esto se vuelve más enrevesado, porque al final siempre depende también, cuando vas a abordar un tema como el de hoy, desde dónde lo quieres mirar, cuál es tu creencia también estética, qué principios o qué cuestiones te interesan más, desde dónde ves el arte. Al final, si no recuerdo mal, en Kant tampoco se cuestiona tanto el concepto de la originalidad respecto a la copia, ¿no? Porque al final se puede copiar una obra maestra y provocar una misma reacción estética que el original, porque estaríamos viendo lo mismo, como hemos analizado al principio, pero eso no quitaría que la falsedad subyacente de la obra, por esas cuestiones que hemos dicho más, comillas, entre comillas, profundas, pues no estarían o estarían alteradas. Y asimismo, en una época más cercana, en artistas como, bueno, ya hemos nombrado, es un arquetipo que también tienes tratado aquí, como puede ser Duchamp o incluso esa especie de refrito en aceite de motor que sería Mauricio Catalán, es un poco ese vómito que surge desde hace 100 años recordándonos como, hey, gente, no habéis resuelto este debate estético y pues siempre va a salir alguien que lo vomite, o yo que sé, Andy Warhol, que lo hemos dicho también es un cliché, pues solo toca a Danto, también con la teoría del fin del arte, fin de la historia, toda esta serie de cuestiones típicamente posmodernas que a veces se han malinterpretado, no se refieren tanto quizá a un fin del mundo de algo, sino al cambio de concepto, a la ausencia de la necesidad de tener un origen genuino, el genio, lo ideal, sino que todo tendría que ver más con las ideas y cómo se escribe en el contexto. Algo que, insisto, al final parece que hay cierto rechazo a estas ideas típicamente posmodernas, pero si las reintroducimos en nuestro contexto actual, cobran cierto sentido, desde otro punto de vista, y ya un poco alienadas de ese torremarfilismo que existía académico en aquel momento, porque al final la era digital, pues, debates como el NFT, la inteligencia artificial, la propia idea de que no exista un nombre propio capaz de aglutinar todos los sentidos, ¿no? de algo estético como para poder hablar de tal o cual artista,
un poco esa idea de globalidad ya materializada de una forma totalmente real y tangible en lo virtual, que ya no es un apunte teórico de hacia dónde vamos, sino que se está viviendo ese momento, y al vivir ese momento cambian también las reglas del juego, porque una cosa es teorizar desde el miedo, desde la tranquilidad, incluso que podemos apuntar en una época en la cual se está construyendo la idea de futuro, la tecnología va avanzando y uno puede ver hacia dónde se dirige, cuáles intenciones hay detrás. Ese es un poco el debate o la tensión entre la cultura, la literatura, cyberpunk, incluso el arte de la segunda mitad del siglo XX, la filosofía postestructuralista, todo eso va cocinando y va previendo un mundo que está a punto de llegar. Los textos situacionistas, todo alrededor de estas ideas, ¿vale?, van apuntando hacia ese lugar que nosotros habitamos ahora. Pero eso es como hacer una teoría especulativa, una teoría ficción, con mayor o menor acierto, y luego está el vivir aquello donde la tecnología ya no es una herida, está integrada de forma totalmente mental y psicológica, se han alterado patrones, cuestiones que ya no requieren incluso a veces que exista una teoría de o una persona desde un asiento de la Sorbona de París escribiendo textos para condicionar el resto del pensamiento del mundo, sino que el simple hecho de que una corporación implemente ya a nivel accesible para todo el globo una tecnología como la inteligencia artificial sacude, ¿no?, desde dentro ese mismo debate y parece que no dé tiempo siquiera a esperar a que se publique un libro y alguien estudie tal y coja otra vez todas las referencias bibliográficas de el arsenal de muertos que hablan desde la tumba, desde el libro empolvado, sino que directamente las cosas parece que suceden y aquí cada uno encuentra el espacio o el lugar para teorizar de forma más condensada, de forma más conectada con otras cuestiones y de forma más accesible y virtual posible, ¿no? Por eso yo llevo tiempo insistiendo en que cualquier papel académico, entre comillas, o de pensamiento que pueda sustituir un poco al libro, más allá de que el libro sea un almacenaje de información perfecto, es un poco pues esto, ¿no?, como un canal de YouTube, igual que la obra de arte. Si hacemos caso a lo que hemos visto un poco tanto en Benjamin, en Theodor Adorno, todas estas cuestiones estarían implementadas ya de una forma mucho más real aquí. ¿De qué sirve pintar en un cuadro el Internet, por ejemplo, o el meme, o todas estas cuestiones que a veces se han intentado desde la pintura más contemporánea, para que luego eso pues funcione o no funcione en subasta como una mercancía, si tienes de una vez por todas la herramienta virtual perfecta para comunicar? Y tienes el campo teórico, ese marco teórico está establecido desde este pensamiento para poder articular ideas que son arte y las puedes justificar como tal desde ese marco teórico del siglo XX con este tipo de herramientas. Esto también tiene que ver con lo original y con lo falso. Pues si bien para una inteligencia artificial, para otra persona, sería fácil a través de la cantidad de información y de los flujos y la velocidad de la imagen reproducir, copiar, falsificar determinadas cuestiones, ¿no?, incluso a través de imprentas, de cualquier tipo de código se puede reproducir y copiar muy fácilmente, modificar la propia noción de realidad a través de un mundo mediado por la imagen también, por lo visual. Esto es lo que, otra vez volvemos a la inteligencia artificial. Aquí está saliendo este vídeo hoy y aquí 4 meses ya no sabemos distinguir si fue creado por una IA, si lo que estoy viendo de fondo es real o no, todas estas cuestiones que están ahí, si es falso, ya no importarían tanto, ¿no? Y la cuestión humana se aproximaría mucho más a la capacidad de explotar el error, las conexiones un poco más abstractas y la diferenciación entre lo robótico, lo organizado y mediado por un algoritmo y lo genuinamente humano, sin importar el medio que utilice. Bueno, ya me voy a ir por las ramas. Yo creo que ha quedado bastante claro. Creo que la propia noción de falsedad ya se vio con el intento del NFT de hacer prevalecer estas ideas dentro del universo digital, ya cada vez pierde más sentido. Por eso tampoco es un tema que haya tocado mucho en el aspecto digital, que es que la propia idea de falsificación en ese entorno carece de sentido, de verdad. Entonces, yo me quedaría con la cuestión de cómo tiene más que ver estos debates con lo económico, político, social, que no tanto con lo cultural o artístico, aunque evidentemente todo el mundo sabe que la relación es tan estrecha que a veces es imposible separarla, pero sí que uno puede poner el foquito un poco más allí o allá. Va más para lo económico en este caso, porque al final, desde el punto de vista filosófico, es fácil de resolver, pues siempre va a ser un tema ambiguo, con muchas dimensiones, muchas aristas, por eso es tan interesante hablar de él y no se agota, pero al mismo tiempo cuando la cosa se pone seria o dura, morbosa, siempre tiramos para lo económico. Por eso los grandes falsificadores los vamos a dejar para otro vídeo, un poco reunidos allí, y veremos cómo al final todo tiene que ver con cuestiones puramente económicas y con chapuzas auténticas que
derivan de eso, de la ineficiencia o del interés de lo económico o el poder por encima de otras cuestiones. Creo que para lo que está relacionado con lo económico es muy interesante establecer esas barreras, ¿no? Dejar muy claro que es porque se crea valor al final a través de ello, incluso para la gente que por encima de otras cuestiones le interesa esa mitomanía o esa mitología alrededor de las cuestiones, ¿no? Sin embargo, para una perspectiva mucho más filosófica, más abierta, pues es divertido que exista esto para poder manipularlo. ¿A quién no le gusta jugar con esa ambigüedad entre lo real, lo mentiroso, lo falso y lo verdadero en el arte? Es que creo que es una cuestión indispensable, pero sobre todo movible. No es algo estático, es algo que todo el rato se está moviendo de lugar, en lo que entendemos como auténtico o falso. Y como punto final, me gustaría, ya que es una cuestión muy abierta, que en comentarios me dijeses cómo ves tú el papel de la falsificación o en la evolución del arte, o si realmente crees que tiene un interés en nuestra época actual, si al final el concepto de autenticidad ha cambiado con la tecnología, y cuando digo tecnología voy un poco más allá, ¿no?, de adorno, sino ya en nuestro contexto, tal como tú habitas el arte en este mundo en el cual yo puedo decir y argumentar tranquilamente que esto es una obra de arte, este canal, o cómo todas las imágenes que podemos consumir van a través de lo virtual, o cómo, por ejemplo, existe una fotografía computacional en el universo de los videojuegos, mundos abiertos, cómo también existe una labor de curaduría de la imagen de Internet que está adquiriendo muchísimo valor estético entre las nuevas generaciones. Importa mucho la selección de lo caótico y de lo aleatorio desde un gusto estético. Esto para la gente que tenga más de 30 años yo creo que ya ni lo pillan lo que es. Y sobre todo como todas estas cuestiones que hemos bordeado hoy, que hemos navegado, tienen también que ver con cómo entendemos y cómo analizamos el arte desde nuestra perspectiva y desde nuestros medios. Porque siempre he sentido, especialmente desde que abrí el canal y puedo investigar y verbalizar y comunicarme con mucha más gente de todo el mundo sobre estos temas, que a la que intentas acudir al formato del libro o al estudio de ciertas cuestiones con herramientas típicas del siglo XX, hay un lapso, hay una disonancia muy grande, hay una incapacidad de comunicación bastante gorda, a pesar de que muchos temas estén apuntados de forma evidente, ya lo hemos visto hoy aquí, pero sí que hay como algo que, no sé, ya lo dije en el vídeo anterior cuando hablábamos de Ballard, que se necesitan mentes y que el pensamiento empieza a implementarse ya de una forma total en esta serie de circuitos y de tecnologías y no tanto buscar ese anclaje clásico del libro tradicional y ya está, o de métodos de estudio muy pausados. Pues si el mundo va rápido, toca pensar rápido también, no pasa nada. Al final estas cuestiones se quedan obsoletas con el propio paso del tiempo, a la que aparece una inteligencia artificial capaz de dominar el mundo imagen en ese aspecto estético. No vale la pena quedarte quejándote y llorando de que antes aquí o me han robado no sé qué, es que ya va así, ¿no? De hecho es interesante que se cambie el concepto del original o del robo, de lo auténtico y lo falso en este contexto, y más cuando lo puedes vivir, porque hay una diferencia muy grande entre ir apuntando desde hace 40 años lo que intuyes y hueles. Como juego final hablaríamos un poco de esa noción Black Mirror ya como punto apogeo de estas ideas de miedo al futuro. Y finalmente el vivir ese Black Mirror ya sobrepasado y sin el romanticismo de la propia ficción, sino que es tan prosaico y que a veces incluso no tiene interés, no tiene romanticismo alguno, pero se tiene que analizar igual. Bueno, no nos enredemos más. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Me puedes seguir en redes sociales buscando Alejandro Acosta. Comparto todas las lecturas, mi vida personal, otras cuestiones, reseñas de obras de teatro, de libros, de lo que sea que vamos haciendo. Y también tienes esto en formato podcast, aunque a veces no esté actualizado al día, lo voy metiendo caña también. Es lo mismo, simplemente en formato podcast en todas las plataformas. Estos son los vídeos que para mí le dan sentido al canal, son súper interesantes y, como digo, vamos a hacer una continuación con los temas morbosos, populares, que a todo el mundo le gustan, que sería un poco más las biografías y vidas peliculeras de algunos falsificadores famosos del siglo XX. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.